Nadie quiere esta madera. Así es como llega, marcada por el tiempo, golpeada por el uso, torcida por la humedad, con cicatrices visibles, con nudos que muchos consideran errores y con vetas que no siguen líneas limpias. La mayoría la mira solo unos segundos y decide que no vale la pena, que es más fácil. Datos curiosos. Más del 60% de la madera se descarta en procesos industriales únicamente por razones estéticas, aunque siga siendo completamente funcional desecharla. Otro dato curioso. Las uniones artesanales tradicionales bien ejecutadas pueden ser más resistentes que tornillos o clavos al distribuir mejor la tensión con el paso del tiempo. Reemplazarla, buscar algo nuevo, algo rápido, algo que se vea bien hoy aunque no dure mañana. Pero aquí el trabajo empieza justo en ese punto, cuando otros se rinden. Otro dato curioso. La madera correctamente trabajada y sellada puede durar entre 50 y 100 años sin perder estabilidad estructural cuando lo fácil parece la única opción. La madera real nunca llega perfecta, llega pesada, llega dura, llega impredecible. Cada tabla tiene su propio comportamiento y por eso no se puede tratar como un objeto genérico. Aquí no existen soluciones universales, existen decisiones constantes. Se observa la pieza, se revisa la veta, se analiza la tensión, se mide, se vuelve a medir. Se corta con cuidado, se ajusta el ángulo, se lija, se vuelve a lijar, y muchas veces después de horas una pieza no responde como debería y se descarta. No porque esté mal sino porque no es la adecuada para ese propósito. No existen dos piezas de madera idénticas ni siquiera del mismo árbol debido a variaciones naturales en veta. Densidad y humedad. Empezar de nuevo también es parte del proceso, porque forzar la madera siempre termina en fallas. La madera no se domina, se entiende, se aprende a leer con el tiempo, se sigue su dirección natural. Muchos muebles industriales están diseñados para durar menos de 10 años por el uso de materiales compuestos y procesos acelerados. Se respeta su forma. Se acepta que no todo se puede corregir. Trabajar así exige paciencia, exige atención, exige aceptar errores. Aquí cada milímetro importa. Cada corte deja una marca que no se puede borrar. No hay atajos invisibles. No hay trucos para esconder fallas. Todo queda ahí, incluso lo que no se ve. El tiempo se invierte en secados adecuados, en pruebas silenciosas, en ajustes que nadie nota pero que sostienen toda la estructura. Se toca la superficie una y otra vez, no solo para verla lisa sino para sentir cómo responde, cómo vibra, cómo suena bajo la herramienta, porque la madera habla de formas que solo se entienden con experiencia. El proceso es largo, repetitivo, a veces monótono, pero nunca idéntico, porque la madera cambia, el clima cambia, la humedad cambia, y el trabajo tiene que adaptarse. Aquí no se busca que todas las piezas sean iguales. Se busca que todas funcionen, que todas sean sólidas, que todas envejezcan bien. Se ensamblan partes que tendrán que convivir durante años, soportar peso, movimiento, golpes, uso diario. Se monta, se desmonta, se ajusta, se refuerza, se vuelve a probar. Hay horas que no lucen en cámara. Horas lentas donde no pasa nada espectacular. Pero ahí es donde se decide si algo va a durar o no, porque el tiempo siempre revela lo mal hecho. Aquí el tiempo no es enemigo, es juez, y por eso no se le engaña. Cada borde se cuida, cada unión se piensa, cada superficie se trabaja para resistir el uso real, no para impresionar el primer día. Se piensa en cómo va a cambiar el color, en cómo se va a marcar con el uso, en cómo las imperfecciones se van a integrar al carácter de la pieza, porque la perfección artificial no resiste la vida cotidiana. Aquí no se trabaja para tendencias ni para catálogos, se trabaja para espacios reales, para casas donde la gente vive, toca, mueve, apoya. Se piensa en cómo va a responder dentro de 5, 10, 15 o 20 años, en cómo va a envejecer, en cómo va a mantenerse firme cuando lo nuevo ya se haya roto. La transformación no es inmediata, al inicio no impresiona, es lenta, silenciosa, casi invisible, pero poco a poco la madera empieza a tomar forma. No por magia sino por insistencia, por repetición, por decisiones acumuladas, por errores corregidos. Aquí no se busca perfección, se busca coherencia, solidez, honestidad. Algo que no grite pero que se haga notar, algo que no necesite explicación, porque cuando algo está bien hecho se siente. No es un objeto rápido, no es una solución temporal, no es algo que se reemplaza cuando pasa de moda, es el resultado de respetar el material y aceptar que lo auténtico requiere tiempo. Al final no queda algo perfecto, queda algo real, con peso, con presencia, con carácter, algo que no intenta gustarle a todos, porque no fue hecho para todos. Fue hecho para quien entiende que lo duradero no se acelera. Ahora la pregunta no es si es bonito o barato, la pregunta es si estás dispuesto a convivir con algo real, algo que va a cambiar contigo, y cuando parece que ya todo está definido, cuando la pieza empieza a tomar una forma clara, es justo cuando más cuidado se requiere, porque el error no siempre aparece al inicio, muchas veces aparece cuando uno se confía, cuando cree que ya entendió la madera,
pero la madera siempre encuentra la forma de recordarte que no es un material muerto, que sigue moviéndose, que sigue reaccionando al ambiente, que sigue cambiando incluso después de haber sido trabajada. Por eso aquí no se da nada por terminado demasiado pronto, se deja reposar, se observa, se vuelve a revisar, se permite que la pieza hable antes de cerrarla por completo, porque cerrar antes de tiempo es condenarla a fallar después. Trabajar así implica aceptar que no todo avanza al ritmo que uno quiere. Hay días en los que parece que no se avanzó nada, días donde solo se corrige lo que ya estaba hecho, días donde el progreso no se ve pero se siente, y esos días también cuentan, porque ahí se construye la resistencia real. Aquí no se busca esconder el trabajo detrás de acabados brillantes, se busca que lo que sostiene la pieza sea tan sólido como lo que se ve, se refuerzan zonas críticas, se anticipa el desgaste, se piensa en el uso real y no en la foto final. Se entiende que una mesa no solo se ve, se apoya, se golpea, se carga, se usa todos los días. Y por eso se construye para resistir la vida, no solo la mirada. Cada decisión se toma pensando en el largo plazo, en cómo va a reaccionar con los cambios de temperatura, con la humedad, con el peso constante, con el paso del tiempo. Aquí no se persigue la perfección geométrica sino la estabilidad, porque lo perfectamente recto que no respeta el material termina fallando. Se acepta que la madera se mueva, se le da espacio para hacerlo, se diseña con tolerancia, con criterio, con experiencia, porque negar el comportamiento natural del material es el error más común, y aquí los errores se pagan caro, por eso se trabaja lento, por eso se duda, por eso se revisa todo 2 veces, no porque no se sepa qué hacer, sino porque se sabe lo que pasa cuando se hace mal. El proceso no es espectacular, no hay momentos dramáticos, hay constancia, repetición, atención, hay horas silenciosas donde solo existe la pieza y las manos que la trabajan, horas donde nadie aplaude, donde nadie comenta, pero donde se define si algo va a durar décadas o solo unos años. Aquí no se construye para impresionar a desconocidos, se construye para convivir con personas reales, con familias, con espacios que cambian, con historias que se acumulan, porque al final eso es lo que hace que una pieza tenga valor, no su precio, no su apariencia inicial, sino su capacidad de acompañar el paso del tiempo sin perder su función ni su carácter. Por eso cada marca se piensa, cada borde se suaviza, cada superficie se deja lista para ser tocada, para ser usada, para ser vivida, porque una pieza que no se usa es solo un objeto, pero una pieza que resiste el uso se convierte en parte del espacio. Aquí no se trabaja para que algo se vea nuevo siempre, se trabaja para que envejezca bien, para que el desgaste sume y no reste, para que el tiempo no la destruya sino que la complete. Al final lo que queda no es solo madera trabajada, es una decisión consciente de ir contra la prisa, contra lo desechable, contra la idea de que todo se puede reemplazar fácilmente, es elegir algo que no necesita ser cambiado cada pocos años, algo que se queda, algo que se adapta, algo que cuenta su propia historia con el paso del tiempo, y entonces la pregunta cambia, ya no es si te gusta o no, la pregunta es si estás dispuesto a comprometerte con algo que va a envejecer contigo, algo que no se puede reemplazar sin perder lo que construyó contigo, porque lo auténtico no se compra 2 veces, se elige una sola vez, y se vive con ello, tú decides. Y aún así, incluso después de todo ese trabajo, después de cada ajuste, cada corrección, cada hora invertida, la pieza no está terminada, porque terminar no significa cerrar, significa comprobar, observar cómo responde cuando deja de estar bajo control directo, cómo se comporta cuando pasa de las manos al espacio real, cuando deja el taller y entra en contacto con la vida cotidiana. Ahí es donde muchas cosas fallan, porque es fácil hacer algo que se vea bien aquí, lo difícil es que funcione allá afuera. Por eso aquí se prueba, se carga peso, se revisa estabilidad, se busca cualquier señal de debilidad antes de que aparezca sola, se entiende que una mesa no es un objeto decorativo, es una superficie que soporta decisiones, reuniones, golpes, movimientos, uso diario. Y por eso se construye pensando en todo lo que va a pasar encima de ella y alrededor de ella, no solo en cómo se ve en un vídeo. Aquí no se trabaja para el momento, se trabaja para la repetición, para el uso constante, para la rutina, porque ahí es donde se revela la verdad de las cosas. Lo que no está bien hecho se afloja, se mueve, se vence, y lo que está bien hecho se mantiene, se adapta, se asienta con el tiempo. Aquí se acepta que la madera cambie, que respire, que se expanda y se contraiga, y por eso se deja espacio, se da margen, se diseña con tolerancia. Porque negar ese comportamiento es condenar la pieza desde el inicio. Muchas fallas no aparecen al principio, aparecen meses después, cuando el clima cambia, cuando la humedad sube, cuando el uso se vuelve constante, y aquí se trabaja anticipando eso, pensando más allá del primer impacto visual, más allá del primer día, porque el primer día cualquiera impresiona, lo difícil es seguir funcionando cuando nadie está mirando. Por eso se refuerzan zonas invisibles,
se cuidan detalles que nadie pregunta. Se invierte tiempo en cosas que no se ven pero se sienten, porque la verdadera calidad no se presume, se demuestra con el paso del tiempo. Aquí. No se busca aprobación inmediata, se busca confianza a largo plazo, algo que no tenga que ser explicado, algo que simplemente funcione, que esté ahí, firme, presente, acompañando el espacio sin exigir atención, porque cuando algo está bien hecho no necesita defenderse, se sostiene solo, y eso es lo que diferencia lo artesanal de lo rápido, no la apariencia, sino la intención con la que fue construido. Aquí cada pieza carga con esa intención, con la decisión consciente de no hacer lo mínimo necesario, sino lo correcto, incluso cuando nadie lo va a notar de inmediato, porque al final siempre se nota, tarde o temprano, y cuando ese momento llega, la pieza ya está lista para enfrentarlo.